Nuevamente vengo a ejercer el derecho de manifestarme para hacer una semblanza histórica de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana y hacer una similitud con el señor López, el rey del cash y el tirano del año. Pues bien, los personajes más importantes de la revolución en mi concepto lo fueron Porfirio Díaz, un viejo dictador que duró 30 años gobernando al país. Luego viene Francisco I. Madero, el que trató de acabar con esa dictadura, y viene Victoriano Huerta, el chacal o el usurpador de la revolución, que fue el que traicionó a Madero. Viene otro personaje que fue Emiliano Zapata con su lema Tierra y Libertad, que por cierto, pues el país todavía no ha hecho justicia a los campesinos, porque no se trata de repartirles las tierras, sino de apoyarlos para que el país produzca. Por eso la tierra no produce y produce muy pobremente, y por eso López está importando maíz transgénico de Estados Unidos y le vale un cacahuate la salud de los mexicanos. Bueno, luego viene Francisco Villa, el centauro del norte, que fue un forajido que se hizo famoso porque ha sido la única persona, o mejor dicho, el primer ejército extranjero que invadió los Estados Unidos al tomar Columbus y huir, que por cierto, fue en su seguimiento un ejército de más de 10,000 soldados que fracasaron en su búsqueda porque nunca lo hallaron, y una parte del ejército fue vencido por los mexicanos. Y luego viene el manco Álvaro Obregón y el señor Venustiano Carranza, que es el que promulgó la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es la Constitución que debe de regirnos, pero que es letra muerta por López, que la trae como tapete en las patas y la usa para otros fines, menos para cumplirla. Y finalmente Pascual Orozco. Y también quiero referirme de refilón a don Benito Juárez, que fue un personaje que se distinguió por su lucha contra los franceses y por su frase que se hizo universal, que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, y que López se la pasa por el arco del triunfo. Y una vez conceptualizados estos personajes que lucharon por conseguir más libertades, conseguir que el pueblo saliera de la pobreza y la ignorancia y que tuviera el derecho de expresarse libremente, pues en mi concepto hasta la fecha no se ha conseguido, porque la libertad de expresión es más bien un estigma para que este personaje que está en turno, pues trate de socavar este principio constitucional, y no por defender a este sujeto. Quiero reconocer que desde las administraciones pasadas siempre fue motivo de persecución en los periodistas, siempre hubo represiones, pero actualmente pues, ya van 19 periodistas asesinados y otros atentados también muy
pues muy desvergonzados, como el caso de Ciro López Leiva, en cuyo atentado López dice que fue para dañar su gobierno y llegó a tal osadía de que lo acusó de que él mismo había hecho un autoatentado. Y todos sabemos, desde luego los que somos seres pensantes, que López tiene la presunción, cuando menos, de ser el autor intelectual del atentado contra Ciro, porque él todas las ridículas mañaneras hace apología del delito de homicidio para que los periodistas sean molestados en su persona, en sus bienes y en sus familias. Pues cuando, o mejor dicho, unos días antes del atentado de Ciro, él acusó a los periodistas y a él inclusive que habían hecho mucho daño al país y que no vieran el programa de Ciro, que porque podría salirles un tumor en la cabeza. Y el caso es que la situación en el país poco o nada ha cambiado a partir de la Revolución Mexicana. En aquel tiempo, pues como no había trabajo, como México estaba convulsionado por tanta violencia como sucede actualmente, pero en ese tiempo justificada, había una revolución, una rebelión, pues la gente se iba, como decían, a la bola a ver qué sacaban o de qué manera comían. Y pues actualmente no existe una motivación de parte del gobierno para que sea generador de empleos, porque a pesar de que la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil y además debe de participar en la creación de nuevos empleos, pues el ejemplo de que no se está cumpliendo la Constitución y que es letra muerta el artículo 123 es de que la mayoría de los jóvenes tienen que emigrar a los Estados Unidos y a otros países, pero en mayor flujo a Estados Unidos porque es vecino, a realizar trabajos que definitivamente son trabajos para que los realicen esclavos, no personas con capacidad como muchos jóvenes que van preparados y que caen a hacer trabajos totalmente deshumanizados por los horarios y porque no tienen seguridad social. Y López se vanagloria de que aprobó con los Estados Unidos y con el representante de Canadá que hubiera una movilidad migratoria para que las personas que se van a sufrir a Estados Unidos a trabajar, porque aquí no les crean empleo, que regresen a México para que inviertan su dinero y pongan un negocio. O sea, que López justifica su falta de respeto al artículo 123, creando convenios para que trabajen como mulas de carga en Estados Unidos y vengan a poner un negocito de vender tacos o vender tamales con chipilín, que es lo que le encantan a López. Y el otro convenio fue que también los nómadas digitales, que refiere López a los jóvenes que realizan trabajos a distancia,
también es una ignominia porque no tienen estabilidad laboral y no se les da oportunidad a los jóvenes para que asciendan en la esfera social con mejores sueldos, con mejores oportunidades de empleo para beneficio de sus familias y puedan dar a sus hijos también una educación y puedan, además de educarlos, puedan darles una forma de vida más ad hoc, o sea, más holgada, más benéfica, en donde sus hijos puedan salir a distraerse, donde puedan salir de vacaciones, puedan adquirir una casita, un vehículo, que por cierto también está vedado en el país, no obstante que el artículo 4 de la Constitución obliga al gobierno a que como derechos sociales les otorgue a los mexicanos una casa digna, entre otras obligaciones que no viene al caso ahorita mencionar, porque sería ocioso, porque López no cumple ningún presupuesto de la Constitución. Y el otro punto es que la violencia que caracterizó a la Revolución Mexicana es la que impera actualmente con López. Pues en su gobierno han, han sacrificado, han asesinado en homicidios dolosos a más de 140 y tantos mil mexicanos, y López ha dejado que esos delitos queden impunes porque nunca detienen a nadie. Y lo más seguro es que la política de abrazos y no balazos sea dirigida precisamente a proteger a sus amigos, los asesinos, los delincuentes. Y prueba de ello es la relación que hay de López con la mamá del Chapo. Y la otra es que en la primera ocasión que el ejército detuvo al hijo del Chapo, lo dejó en libertad que porque iba a haber masacres. Ahora esta última vez que permitió que los gringos hicieran investigaciones y que la DEA lo recogiera o lo capturara, se lo entregó como regalo a Biden en su visita a México. Es esta ignominia de López con el país, con el pueblo de México, que hace que su gobierno se asemeje mucho a la Revolución Mexicana en cuanto a la violencia, en cuanto a la falta de libertades y en cuanto a la falta de posibilidad de tener una vida mejor y de tener una alimentación sana y nutritiva. Pues actualmente la pobreza yo considero que ha de ser de unos 40 millones de mexicanos que no viven bien, que tienen anemia, que inclusive ha sido la muerte de muchos mexicanos porque no tienen defensa. Y por eso cuando nos pegó la pandemia del COVID, pues muchos mexicanos se fueran, o sea, murieran precisamente por falta de defensa. Es decir, que la diferencia de este gobierno con el gobierno que imperaba en el tiempo de la revolución, pues es tantito peor, porque en esa época pues no se contaba con una constitución hasta cuando llegó a la presidencia Venustiano Carranza. Y en ese tiempo, pues no había tantas personas, yo calculo que han de haber sido unos 20 millones de personas. Entonces, la situación en el país, pues con la reserva de que había una revolución para que imperara el orden en el país, lo que se consiguió
y que se le dio a López como un plato de oro, por llamarlo de alguna manera. López desaprovechó la oportunidad de que ese país que nos legaron esos personajes revolucionarios y que por cierto fueron sacrificados, que tanto Madero como Pino Suárez fueron traicionados por Victoriano Huerta, quien los fusiló. Entonces López, de manera muy estúpida, desaprovechó la oportunidad de darnos la felicidad que los mexicanos deseábamos, o sea, darnos seguridad, que no era una situación tan complicada, porque México se ha desarrollado a nivel internacional, pero no por el esfuerzo de los gobernantes anteriores, que todos han sido una bola de bandidos corruptos, que se han servido del gobierno como López, y que México ha sobresalido o ha salido adelante por la riqueza que tiene este país, y que las personas, los campesinos, han sido autosuficientes para darnos de comer. Pero actualmente con López, pues toda la canasta básica ha subido terriblemente. La delincuencia, vuelvo a repetir, está en niveles totalmente, pues increíbles de conocer. El COVID llevó a más de 600,000 mexicanos por falta de las responsabilidades de este sujeto. Y en conclusión, no hay ninguna diferencia entre lo acontecido en la revolución con lo que está pasando actualmente en México. Hay una revolución no declarada, pero es una revolución de hambre y de conciencia, porque este señor López, pues lo que hizo al tomar posesión de su cargo es traicionar a México por no acabar con la corrupción, sino que por el contrario, hizo un pantano de corrupción, hizo un suelo ensangrentado en este país que ya no da para más, y que ya la tolerancia de los mexicanos pues también ya llegó a un límite. Y ese es el panorama que yo veo, y que no va a cambiar, porque López pues está haciendo propaganda política. El caso de su corcholata preferida, pues está violando también, como su maestro, derechos constitucionales. Me refiero a Sandra López, que hace 2 días mandó a sus granaderos, cerca de 300, y detuvieron a funcionarios de la alcaldía de Cuauhtémoc, y además robaron propaganda en contra de esta señora, que no es ningún delito. Y pues López hizo de este país un país de inseguridad, un país de caprichos, un país de absurdo, como son su cuarta transformación, que definitivamente es una cuarta deformación de México. Y para completar esta opinión de la situación que está viviendo el país, quiero referirme al ídolo fundamental que anima supuestamente el concepto del mundo y de la vida de López Obrador. Me refiero a Benito Juárez. Benito Juárez, el único mérito que tuvo fue haber acuñado la división de poderes,
o sea, el poder de la Iglesia con el poder del Estado, o sea, la división del poder religioso con el poder del Estado. Y la otra es haber hecho o fundado una república federal que López ya destruyó por la implantación de su cuarta deformación y no respetar lo que Benito Juárez legó a este país. Por eso yo siempre he manifestado que López es traidor a la patria, porque las instituciones como la República Federal le vale un cacahuate. Y asimismo, otro defecto de López es que ha santificado tanto a Benito Juárez que hasta vive en el lugar donde él vivió. Claro, ya es un palacio. Benito Juárez vivía en un lugar humilde en ese lugar. Y el otro asunto es que López no ha dado a conocer al pueblo de México que Benito Juárez fue un traidor a la patria también, quizás porque lo dejaría en un estado de desmistificación de su héroe, porque Pedro Salmerón, un historiador muy importante en México, hurgando documentos, descubrió que Benito Juárez ofreció a un general gringo que dirigiera el ejército mexicano. Y la peor vergüenza de este señor es de que les ofreció en venta parte del territorio mexicano. Entonces López está personificándose en la figura de Juárez, y Juárez fue un personaje también corrupto, igual que él, y esa característica de Juárez personifica perfectamente bien en la demagogia de López Obrador. Y quiero terminar este video pidiendo a las personas que lo vean, pues que tengan un debate, que me den su punto de vista, porque mi opinión es esa y creo que no estoy tan alejado de la realidad, porque no me tocó vivir en los tiempos de la revolución, pero para eso existen hechos documentados. Y ahora menos, ahora soy testigo de que estamos viviendo en un estado o en un país donde el orden constitucional está subvertido, y que López tomó un país en calma para hacer un país con toda la violencia a nivel mundial, imparable por su política estúpida de abrazos y no balazos. Muchas gracias.